Buenas noches, Dios les bendiga. Les habla la hermana Lucy Marrero de la Primera Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Vega Alta, donde en esta noche pues, vamos a estar estudiando la palabra del Señor a través de nuestra escuela bíblica virtual. Así que les invito a todos que, como siempre les digo, tengan sus Biblias y su expositor. Recuerden que estamos usando la revista El Discípulo de nuestra denominación y en esta noche estaremos estudiando la lección número 8, que se titula La justicia prevalecerá. Y estaremos estudiando el libro de Esther, el tema de la justicia divina. Y el objetivo de la lección es presentar la historia de Esther como un triunfo de la justicia sobre el mal. Así que les invito a que hagamos una breve oración para presentar esta palabra en esta noche. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos. Vamos a ti en el nombre de Jesús para pedirte, Espíritu Santo de Dios, que tú bendigas tu palabra, que esta palabra penetre en nuestro corazón, nos alimente nuestro espíritu y haga la obra para lo cual tú la traes en esta noche, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que en esta noche, Señor, estarán junto conmigo estudiando tu palabra. Bendícenos, Señor amado, guárdanos y ayúdanos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, les invito a que busquemos en nuestras Biblias en el libro de Esther para dar comienzo a nuestra escuela bíblica virtual. El tema general que habremos de estar tocando es el tema de la justicia, la cual prevalece por encima del mal. O sea, el tema de la clase se llama La justicia prevalecerá. Y el libro de Esther precisamente nos va a ilustrar de una manera narrativa muy hermosa la manera en que Dios cuida de su pueblo y cómo es que Dios en medio de los conflictos de la vida, en medio de las tormentas, en medio de los exilios y en medio de las persecuciones, Dios siempre está presente con su pueblo. Y la historia nos ilustra lo que una persona, ya sea hombre o mujer, puede lograr si está completamente comprometida con la familia y con su pueblo y aún está dispuesto a inclusive a entregar su propia vida por causa de llevar a cabo la misión que Dios le haya impuesto. Así que en este libro vamos a estar tocando varios temas y los vamos a desarrollar de una manera completa utilizando el libro de Esther. Y este libro tiene unas cuantas características importantes que quiero señalarles y vamos a tocarlas brevemente, donde sabemos que este libro de Esther es uno de los últimos libros históricos que aparecen en el Antiguo Testamento, junto con el libro de Josué, el libro de las Crónicas, los Reyes, Esdras y Nehemías. Ruth es ese último libro, Esther es ese último libro histórico que aparece en el Antiguo Testamento. Y es un libro que característicamente no tiene ninguna referencia explícita del nombre de Dios. Lo que para algunos escritores pone en duda el valor espiritual o legítimo que pueda tener este libro como parte del canon bíblico. Se piensa que el autor del libro de Esther, que aunque no es un autor conocido, piensa que en el momento en que este libro fue escrito estuvo sujeto a censuras y que el autor pensó que cualquier referencia que pudiera hacer directamente a Dios o a la ley o a la fe judía hubiera provocado o hubiera causado que este libro hubiera sido destruido. Por esa razón, dicen los expertos que el autor del libro de Esther, de manera deliberadamente omitió toda alusión al Dios de los judíos. Sin embargo, aunque no aparece, como les dije, de manera explícita el nombre de Dios o de Yahvé o de la ley del antiguo pacto en el libro de Esther, sin embargo, todo el libro es una prueba fehaciente de la providencia y del cuidado de Dios hacia el pueblo de los judíos. De manera que este libro está registrado como uno de los libros históricos más leídos en la literatura judía. Además, este libro de Esther resalta el valor de la oración y del ayuno como una herramienta de poder
y una herramienta espiritual a la hora de situaciones difíciles. Y precisamente fue esta disciplina de la oración y del ayuno que permitió que la reina Esther pudiera presentarse ante el rey para hacer la petición de ayuda, que luego más adelante vamos a estar viendo. Y adición a eso, este libro nos señala la responsabilidad que tiene cada persona en desempeñar la misión particular que Dios le ha encomendado. Y esa misión, como en este caso lo vamos a estar viendo en el personaje de Esther, esta responsabilidad es impostergable, es indelegable y conlleva inclusive un riesgo de hasta perder la vida por causa del cumplimiento de esa misión. Más adelante vamos a ver en el capítulo 4 específicamente cuando Esther asume con responsabilidad la misión que tenía que enfrentar, donde ella expresa que iba a presentarse hacia el rey y dice, y si perezco, que perezca, donde ella está demostrando ahí el compromiso que ella tiene en llevar a cabo su misión. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿En qué periodo histórico, verdad, se da en el libro de Esther? Pues este es un libro que se escribe para la época post-exílica. Esto es la época en que ya el pueblo judío, el pueblo de Dios que había sido llevado cautivo por causa del pecado, había sido llevado cautivo a Babilonia cuando el rey Nabucodonosor invade y destruye a Jerusalén y son llevados cautivos la mayoría de la población y fueron llevados a Babilonia, según había profetizado el profeta Jeremías y otros profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y al cabo de los 70 años se cumplió lo que Jeremías había profetizado de que terminaría el cautiverio. Y es entonces cuando en ese momento el imperio medo-persa domina al imperio babilónico y a través del rey Ciro de Persa fue quien, inspirado, ¿verdad? Por la perfecta voluntad de Dios y en el tiempo perfecto de Dios, este rey establece un decreto donde dice que el pueblo de los judíos él estaba autorizando a que los judíos pudieran regresar a Jerusalén a reconstruir el templo y a reconstruir la ciudad. Y es ese rey Ciro, rey persa, quien abre ese momento histórico donde comienza el periodo de regreso de los cautivos de Babilonia hacia Jerusalén. El rey Asuero, que es el rey que vamos a estar estudiando en el libro de Esther, era nieto del rey Ciro de Persa. Y fue un rey que dominó por más de 20 años este imperio medio persa, que fue un imperio extraordinario, donde abarcaba toda Asia Menor, desde la India hasta Etiopía. Y fue un rey con unas características muy particulares que más adelante vamos a estar viendo. Así que vemos entonces que este libro de Esther, el tema que nos va a estar tocando es el evento y un suceso crucial que aconteció en el pueblo judío de los que se quedaron en Persia. No todos los que estaban en Babilonia y en Persia regresaron hacia Jerusalén. Hubo un remanente bastante grande de judíos que permanecieron en esa región, y el Esther y Mardoqueo, que es el otro personaje que vamos a ver, y muchas de su familia permanecieron en la región de Persia. Y es allí, en la capital de Susa, la capital de Persia, que es Susa, donde se da la historia que vamos a estar estudiando en este libro de Esther. Y como ya podemos estar viendo, Esther es el personaje principal de este libro que lleva su nombre, y Esther era una joven judía huérfana que fue criada por su tío Mardoqueo. Su nombre en hebreo es Hadassah, que significa mirto, que es una especie vegetal que emite un aceite de características medicinales. Y en el nombre persa de Esther significa estrella.
o mujer brillante. Y fíjense cómo esas características van a desarrollar el personaje de Esther. Y esta joven mujer judía se convirtió en la reina de Persia y llegó a ser la reina favorita del rey Asuero. El otro personaje importante en este libro de Esther es Mardoqueo. Mardoqueo era el hijo de Jair, de la tribu de Benjamín, y es el héroe de la historia. Es uno de los personajes más importantes de este relato bíblico. Y él era un líder en la comunidad judía, allí en la ciudad de Susa, en Persia. Y él era una persona muy firme en sus creencias, de un carácter intachable y un servidor del rey, a pesar de estar en el exilio y a pesar de estar en minoría. Él era un fiel servidor, un fiel ciudadano muy respetado en esa ciudad de Susa. Y como dice la palabra, él fue quien crió a la joven Esther. Este Mardoqueo acostumbraba a pararse o detenerse en la puerta principal de la entrada del palacio del rey, y allí en aquella puerta él una vez descubrió un complot de unos eunucos que trabajaban en el palacio, en la corte del rey, y estos eunucos estaban planificando matar al rey. Y Mardoqueo supo de ese complot y fue clave en descubrirlo para evitar que este rey fuera asesinado, el rey Asuero. Y la misma palabra registra que ese acto noble de Mardoqueo fue registrado en las crónicas reales. Sin embargo, no se le hizo ningún tipo de reconocimiento por ese acto noble que Mardoqueo había realizado. También está el personaje Amán, que es otro de los personajes principales y es la contraparte del personaje de Mardoqueo en esta historia. Y ese Amán era un hombre que había alcanzado mucho poder en el reino persa. Era descendiente de Agag, que era un rey de Amalek, que si repasamos en nuestra historia bíblica, ¿verdad? Los amalecitas eran enemigos a través de toda la historia, eran enemigos del pueblo de Dios. Y ese rey Agag fue el rey al cual Saúl le perdonó la vida, desobedeciendo el mandato de Jehová de que exterminara a todos los amalecitas cuando fueron a invadirlo. Y fue Samuel, el profeta Samuel, quien ejecuta a este rey Agag. Desde ese momento en adelante, el odio y la enemistad de Amalek perduró por los siglos de los siglos. Y este hombre Amán era descendiente de ese rey Agag, Amalek. De manera que hay como una herencia de maldición y de maldad en este hombre llamado Amán. Y era muy ambicioso, muy altivo, él anhelaba, tenía delirios de grandeza, y al haber sido nombrado por el rey Asuero el gran visir, o como si fuera el primer ministro de un país, pues ese hombre se le llenó la cabeza de humo y él pretendía, y así lo exigía, que todo el que pasara frente a Amán se inclinara y le rindiera pleitesía. Y Mardoqueo, este judío, nunca inclinó su cabeza ni se humilló cuando el gran visir Amán pasaba frente a él. Y eso hizo que Amán desarrollara un odio extraordinario hacia Mardoqueo. Y es lo que hace que se planifique la historia que ya rapidito vamos a estar estudiando. Y este rey Asuero, que es otro personaje que está en la historia de Esther, era el hijo del rey Darío, nieto del rey Ciro de Persa. También se le conocía con su nombre griego como Jerjes I. Y reinó casi de entre 18 a 20 años en el imperio persa, y sobre más de 127 provincias desde India, como le dije, desde la India hasta Etiopía. O sea que ese reino del rey Asuero era un reino bien extenso.
Y este hombre tenía varias concubinas, según aparece registrado en la Biblia, pero su primera esposa se llamó Vasti, cuyo nombre significa mujer hermosa. Y esta reina Vasti, quiero detener unos minutos para tocar un poco esta figura femenina que aparece en este primer capítulo del libro de Esther, porque nos trae unas características que quiero tocar y es algo muy interesante. Esta mujer Vasti, según aparece ahí en el capítulo 1, su historia está enmarcada dentro de un gran festejo, una fiesta que duró 180 días, eso es casi 6 meses, donde este rey Asuero estuvo celebrando banquetes, fiestas, comida, bebelata con todos los monarcas de las otras provincias, con todos los magistrados, con todos los grandes magnates de la región que conformaba el imperio medo-persa. Y esa fiesta se extendió por 180 días. Y el rey hacía un despliegue, el rey Asuero, que era un hombre, como les dije, muy orgulloso, muy altivo, le encantaba pavonearse con todos los bienes que poseía. Hizo una fiesta que decidió hacer otro último banquete, y dice la palabra en ese versículo 10 del capítulo 1 del libro de Esther, que en ese último día el rey, que estaba ya embriagado después de tantos días bebiendo y comiendo y me imagino que no durmiendo bien, ordenó a los eunucos que le trajeran a su presencia a la reina y le dijo a los eunucos que la trajeran ceñida con la corona real para exhibir la belleza ante todos los dignatarios. Y dice la palabra y la registra que la reina Vasti se rehusó a presentarse ante el rey, lo que provocó una ira y un enojo inmenso en este rey, lo cual causó que ella fuera destituida inmediatamente como reina, porque sería, según los consejos que él pide a sus asesores, él le pregunta: ¿qué yo voy a hacer con esta mujer que se rehúsa a venir delante de mí? Y entonces los asesores le dicen: mira, tienes que destituirla porque ella no solamente te ha faltado el respeto a ti, sino que le ha faltado el respeto a todos los hombres y a todos los gobernantes de la región, porque cuando las mujeres, nuestras esposas, se enteren de que la reina rehusó obedecerte, ellas van a querer hacer lo mismo, así que no podemos permitirle eso. De manera que ese mal ejemplo, según el punto de vista de los hombres, ¿verdad? Si lo fuéramos a catalogar nosotras ahora desde el punto de vista machista, pues la reina Vasti se había rebelado en contra de su rey y lo había ofendido. De manera que esta reina, hay dos puntos de vista con relación a la actitud de la reina que perdió su corona, la reina Vasti. Hay un punto de vista que nos señala que esta reina fue muy valiente y muy decidida al negarse a presentar al rey. Ella no quiso que se le presentara como si ella fuera un objeto de valor o una posesión material. Dice la tradición rabínica que la petición era de que la reina Vasti se presentara desnuda, solamente con la corona real sobre su cabeza como única pieza, como una pieza de exhibición. Y ella no estaba dispuesta a sufrir esa humillación y pasearse desnuda ante todos esos hombres que eran hombres lascivos, que estaban borrachos, y que iba a ser un acto de mucha humillación para ella. Y además, aun cuando ella hubiera sido expuesta con sus ropas, con sus vestiduras reales y no necesariamente desnuda, la ley persa y la tradición persa impedía o prohibía que ningún hombre pudiera admirar la belleza de la reina, porque ese acto atentaba también en contra del rey. Y ella, pues, considerando esa situación de tanta de humillación y de falta a su dignidad como mujer, ella rehúsa presentarse ante el rey en su fiesta de banquete. Y ella sabía las consecuencias de negarse,
porque ella sabía que ante el rey nadie podía negarse a ninguno de sus deseos, pero ella asumió las consecuencias y decidió defender su dignidad y su orgullo de reina. Ella quizás pensó que el rey recapacitaría cuando se le pasara la borrachera. Sin embargo, el rey buscó consejo con otros sabios de la corte y recomendaron la destitución inmediata de la reina por causa de haber desobedecido al rey. Otro punto de vista con relación a la reina Basti es que ella era muy altiva y muy orgullosa cuando decidió negarse a complacer al rey. Con esa desobediencia ella estaba demostrando total desprecio a la figura del rey y una total deshonra y una insubordinación. Y eso definitivamente, si lo vemos desde ese punto de vista, justificaba que ella fuera destituida inmediatamente. Pero juzgue usted a la reina Basti. ¿Actuó bien? ¿Actuó motivada por el orgullo o actuó motivada por defender la dignidad de una mujer? Si tomamos en cuenta el contexto sociocultural de la historia de este libro, definitivamente la condenaríamos. Pero nadie puede desafiar al rey y seguir vivo. Si lo analizamos desde nuestra mentalidad más contemporánea y menos prejuiciada y más a favor de la figura de la mujer y en un total rechazo a toda actividad o imposición que tienda a denigrar la figura de la mujer, que la trate como objeto sexual, entonces definitivamente se justifica la acción de la reina Basti. Aún así, no podemos utilizar la palabra de Dios para justificar ningún atropello, ninguna humillación, ni ningún abuso en contra de la mujer. Y la mujer está llamada, y bíblicamente eso está respaldado por la palabra del Señor, especialmente por nuestro Señor Jesucristo. Ninguna mujer está llamada a aceptar ningún acto que atente contra su dignidad. Basti pagó un alto precio por defender la dignidad de una mujer. Y ella perdió su corona y perdió todos sus privilegios. Y así como Basti perdió su posición de reina, perdió su corona, perdió su dignidad porque fue desechada por todo el reino, así también muchas mujeres han perdido su trabajo, han perdido su modo de ganarse la vida, han perdido sus posiciones de privilegio por defender su dignidad y por negarse a sufrir los abusos y los maltratos y los atropellos que se pueden dar en los hogares por relaciones de abuso de pareja o en los empleos cuando se da el hostigamiento laboral. Para todas ellas, mis respetos, porque son mujeres que prefieren mantener su dignidad que mantenerse en una relación de atropello o en una relación de abuso en un trabajo de hostigamiento laboral. Así que, por otro lado, sabemos que Dios también tenía un plan para defender y para librar a su pueblo de lo que sería el intento de exterminio más grande de su época contra un pueblo. Dios utilizó la crisis de la reina Basti y permitió esta situación para traer al reino de Persia a Esther, a una mujer judía que contra toda posibilidad, siendo judía, siendo huérfana, siendo mujer, contra toda posibilidad ella hubiera podido llegar por sus propios méritos a ser la reina de Persia si Dios no hubiera intervenido. De manera que Dios está en control de la historia, Dios está en control de los sucesos y situaciones de conflicto, Dios las puede utilizar para bendecir a su pueblo. Así que en este momento, en el capítulo 2, del versículo 17 del libro de Esther, podemos ver cómo se dio este acontecimiento, ¿verdad? Cuando dice ahí que ante la destitución de la reina Basti, luego de un tiempo, el rey decide
traer a su reinado una nueva reina, y entonces hace como si fuera un concurso de belleza y manda a buscar a todas las damas, a las jóvenes doncellas vírgenes de toda la ciudad y de todas las provincias, para que ante un despliegue delante de sus ojos él pudiera escoger una nueva reina. Y la gracia de Dios fue sobre Esther, que el rey quedó impactado con la belleza de esta joven mujer, y dice la palabra que al rey le gustó Esther más que a todas las demás mujeres, y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. Así que él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. Y ella mantuvo en secreto su nacionalidad. Y un día, el drama o la historia se desarrolla a lo largo del tiempo, cuando aparece en esta historia la figura de este hombre Amán, donde dice la palabra en el capítulo 3 que el rey honró a Amán, hijo de Hamedad, descendiente de Agag, como les expliqué ahorita, y lo puso en un puesto más alto que todos los demás funcionarios que estaban con él. Y todos los servidores de palacio asignados a la puerta del rey se arrodillaban ante Amán y le rendían homenaje, porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ante él ni le rendía homenaje. Aleluya. Mardoqueo se resistía a humillarse delante de Amán. Y esto provocó la ira de Amán, y al enterarse de que Mardoqueo era judío, ahí Amán empezó a planificar un exterminio, o sea, una masacre general contra todos los judíos. Y dice la escritura que el rey Amán, el hombre Amán, echó la suerte o el pur, que significa los dados. De ahí la palabra purín, que más adelante al final vamos a estar hablando, para escoger la fecha en donde acontecería el exterminio contra todo el pueblo judío. Y fíjense cómo es que Amán planifica esta masacre hacia el pueblo judío, cuando le dice en ese capítulo 3, el versículo 8, Amán le dijo al rey Asuero: hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino, y a su majestad no le conviene tolerarlos. Ese es el consejo de Amán. Si le parece bien, emita a su majestad un decreto para aniquilarlos, y yo depositaré en manos de los administradores 330,000 kilos de plata para el tesoro real. O sea que Amán ya había maquinado, ya había planificado la manera en que iba a exterminar al pueblo judío. Y fíjense cómo era este rey, que era un rey como tan de poco carácter, donde ante la petición alocada de este hombre Amán, sin ninguna justificación, solamente porque son un pueblo disperso, tienen unas leyes y unas costumbres distintas que al rey no le conviene, por esa razón él había determinado que debían aniquilarlo. Caramba, qué tremendo. Entonces el rey, sin tomar en cuenta las implicaciones de esa decisión real que él estaba autorizando, sin ninguna ponderar esa decisión, se quita el anillo y se lo da a Amán y le dice: quédate con el dinero, haz con el pueblo lo que mejor te parezca. Y entonces Amán decide, habiendo echado las suertes, como le dije, determinar el día 13 del mes primero del mes Adán para aniquilar al pueblo judío. Y ese rey Asuero refleja que tenía un carácter pusilánime, un carácter irracional y un carácter negligente. Y hay gobernantes que son así,
que no ponderan el efecto que puede tener en la vida de las personas a los cuales pueden afectar leyes, decretos y reglamentaciones que por caprichos y por complacer a otros políticos o a otros intereses, los gobernantes puedan ser capaces de firmar. Por eso, la justicia de Dios siempre es buena y no podemos perder la esperanza de que Dios siempre está atento. Dios siempre está atento a todo acto de injusticia y a la larga la justicia de Dios siempre va a brillar. Y la maquinación de Amán para destruir el pueblo de Dios fue la primera figura política en la Biblia que ingenia un plan siniestro para exterminar a los judíos. O sea, este Amán fue el primer político que en su mente malévola desarrolló un plan maquiavélico para destruir este pueblo. Más adelante, en el siglo II a.C., la figura del Antíoco Epífanes, a la cual el libro de Daniel hace referencia como el hombre despreciable, ese Antíoco Epífanes en el siglo II a.C. fue un rey también, un rey sirio malévolo, que odiaba grandemente a los judíos y planificaba también en contra de ellos, y fue el que profanó el templo de Jerusalén, sacrificando un cerdo en el altar y poniendo una figura del dios Zeus en el templo de Jerusalén. Y esa figura del Antíoco Epífanes es una figura tipo del anticristo, ¿verdad? Otro paralelo a estos hombres maquiavélicos que han surgido a través de la historia es la figura de Hitler, que todos sabemos a través de la historia cómo el holocausto judío, que fue una masacre terrible y muy triste, está en los anales de la historia, cómo han habido hombres que han maquinado destruir al pueblo de Dios. Y al final de la historia veremos con la figura del anticristo cómo este también procurará destruir a todos los judíos y a todos los creyentes. Amén. Y fíjense que en muchas ocasiones la maldad está tan arraizada en la sociedad, en las costumbres, en la mentalidad de muchas personas, que nosotros podemos llegar a pensar que no hay remedio, que el mal siempre va a prevalecer y que hay que aceptarlo como un hecho y que hay que aceptar ciertos estilos de vida malvados y pecaminosos, donde a la larga y a la postre, pues siempre a la larga el mal triunfará. Sin embargo, el libro de Esther nos enseña todo lo contrario. La maldad no va a prevalecer. Con todo y lo que las amenazas y las figuras malévolas que estaban en posiciones de autoridad, que se habían confabulado para destruir este pueblo, este libro nos enseña que la justicia al final siempre prevalece. Aunque tarde un poco, aunque haya que sufrir, aunque haya que tener momentos difíciles, a la larga, la justicia de Dios y el bien, óyelo bien, el bien siempre triunfa sobre el mal. Fíjense entonces que en ese capítulo 3, versículo 13 al 15, Amán establece y hace un decreto y lo envía a todas las provincias del rey con una orden de matar, exterminar y aniquilar a todos los judíos. Y fíjense qué terrible este decreto, a jóvenes, ancianos, mujeres y niños. Y también el decreto autorizaba a saquear todos los bienes en un solo día, en el día 13 del mes 12º, es decir, el mes de Adar en el calendario judío. Y se publicó un edicto y se llevó a todas las comarcas y se publicaron. Y fíjense qué cosa tan espantosa, o sea, hasta dónde es capaz de llegar la maldad, la crueldad y el deshumanizarse, cuando dice la palabra, registra que una vez se llevaron los mensajeros el decreto para ser publicado en todas las ciudades. Dice, luego el rey y Amán se sentaron a beber y a festejar, mientras el pueblo y la ciudad había caído en un estado de confusión y estaba totalmente conmovida
al saber la orden de exterminio que el rey Asuero había autorizado a través del decreto de Amán. Pero las cosas no se iban a quedar así. Mardoqueo, cuando se entera del decreto tan malvado y de la muerte que se cernía a través de todo su pueblo, dice la palabra que desgarró sus vestiduras, el pueblo se conmovió, la gente empezó a gemir, a llorar, y llegó aviso a la reina Esther en carácter urgente a través de uno de sus criados, donde Mardoqueo estaba instando a la reina a que se presentara de manera urgente ante el rey para que pidiera clemencia. Porque ante una crisis tan seria como esa, se demandaba una acción inmediata. Y al inicio Esther sintió mucho miedo. Ella había negado todo el tiempo de que ella era judía. Ella se hizo pasar por una joven persa. Pero ante el reclamo de Mardoqueo, Esther tuvo que tomar una decisión. El rey le exigía, según la ley, que nadie se podía presentar ante él si no había invitado a la persona. Y Esther sabía las reglas del juego, ella conocía lo que decía la ley persa, y ella le dijo eso a Mardoqueo, le dijo, mira, yo iría a hablar con el rey, pero es que si el rey no me invita, yo no puedo violentar la ley, porque lo que me espera es pena de muerte, a menos que el rey me extienda el cetro de oro y me autorice estar en su presencia y me perdone la vida. Y ante la excusa vana, porque era una excusa lo que Esther estaba, una excusa válida, porque estaba explicándole la verdad de lo que decía la ley, pero como todos sabemos, las excusas complacen al que las da, ¿verdad? La excusa es para el que la da. Ante esa respuesta de Esther, Mardoqueo la confronta. Y en ese versículo 13 del capítulo 4, voy a leerlo para que ustedes vean cómo es la actitud firme de Mardoqueo hacia Esther. Le dice, no te imagines, hablándole a Esther, no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y tu familia y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe? Y esa es la palabra que tocó el corazón de Esther, cuando Mardoqueo le dice, ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Y Mardoqueo apela a la conciencia civil, a la conciencia nacional, a sus raíces de judía, para que Esther no se quede callada y asuma una postura para obrar en favor de su pueblo. Si Esther se quedaba callada, dice Mardoqueo, no pienses que no te va a afectar, porque es que muchas veces, como no nos toca de cerca aparentemente las crisis, nosotros asumimos una postura de que eso no es conmigo, yo no voy a intervenir, yo voy a dejar que eso no me afecte. Sin embargo, todo nos afecta. Todo lo que acontece a nuestro alrededor, mi amado amigo y hermano que me escucha, a la larga o a la postre nos afecta a nosotros o nos afecta a nuestros hijos o a nuestra familia. Por eso es que no podemos quedarnos callados ante el abuso, ante el atropello, ante las injusticias, porque a la larga y a la postre nos van a afectar. Y eso es lo que le decía Mardoqueo a Esther. Mira, si tú decides no hacer nada, yo sé, y Mardoqueo lo está afirmando, que de alguna manera Dios va a obrar. Y por algún lado Dios traerá refrigerio a nuestro pueblo. Pero no pienses que a ti esto no te va a afectar. Y entonces la reina Esther entendió que ella tenía una misión que cumplir, de que nada de lo que había acontecido en su vida y en la vida de su pueblo y de lo que había pasado en el reino que había permitido que ella llegara a ser la reina, nada había sido de casualidad, sino que Dios había preparado todo lo que había acontecido para ese momento en que ellos estaban viviendo. Y en ese momento ella asumió el reto y descubrió que ella tenía un propósito en la vida
a través de esta experiencia. Y eso nos tiene que tocar a nosotros también. Todos nosotros tenemos un propósito en nuestra vida. Y cuando llega el momento de responder a ese llamado para cumplir el propósito, no podemos echarnos hacia atrás. Hay que afirmar el rostro, como hizo Jesucristo cuando enfrentó la cruz, que dice la palabra que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén a asumir el Calvario. Cuando nos toque el momento de actuar, no miremos las circunstancias, no miremos los obstáculos, miremos en la misión, miremos el que nos está enviando y afirmemos nuestro rostro y aceptemos lo que nos está diciendo el Señor y caminemos hacia el propósito de Dios. Y Él dará las fuerzas y dará la sabiduría. Aleluya. Porque Dios es un Dios fiel. Esther sintió miedo, ciertamente. Muchas veces sentimos miedo a la hora de responder a los reclamos que Dios nos pueda estar haciendo. Pero para eso tenemos las herramientas que Dios ha provisto, que lo vemos ahí en este capítulo 4 de Esther, donde ante el reto y las crisis inminentes que caía sobre los hombros de esta mujer, ella respiró hondo, no se amilanó y decidió entonces echar mano del ayuno y de la oración y de la asistencia de los hermanos, porque ella en ese versículo 16, ella le dice, le responde entonces a Mardoqueo y le dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, entonces me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Aleluya, esa es la actitud, hermano. Cuando tengamos miedo a enfrentar nuestros retos, cuando tengamos sentimientos encontrados de que si lo que hacemos es o no lo correcto, que si mejor nos quedamos callados o no, vayamos a Dios en oración, vayamos a Dios en ayuno, reclamemos las herramientas espirituales que Dios nos ha dado, acudamos a los hermanos para que también oren e intercedan por uno y entonces Dios dará la salida, Dios dará el plan, Dios concederá la sabiduría para poder enfrentar el reto que tengamos por delante. Y la historia nos registra la sabiduría y la gracia que Dios le concedió a Esther para poder enfrentar al rey cuando ella no había sido invitada. Y este rey le ofreció el cetro de oro cuando ella se acercó al patio donde él se encontraba, dándole la bienvenida a ese momento, para que entonces ella pudiera pedirle al rey lo que estaba en su corazón. Y dice el libro, voy a resumir, ¿verdad?, que ella diseñó un plan muy astuto para dejar al descubierto el malvado plan de este hombre Amán. Y a la misma vez, el deseo de vanagloria de Amán iba a quedar totalmente avergonzado cuando el rey, luego de un sueño que él tuvo y recordó aquel evento donde Mardoqueo lo había librado de la muerte por haber descubierto un complot, en ese momento el rey decide honrar a Mardoqueo y escoge a Amán a que sea la persona que lleve a cabo el acto de reconocimiento. Y eso provocó mayor ira y mayor coraje en el corazón de Amán, que decidió entonces mandar a preparar una horca para colgar a Mardoqueo. Sin embargo, el plan que tenía la reina Esther para traer a la luz el plan de exterminio de los judíos fue revelado. Y en ese capítulo 7, versículo 3 en adelante, la reina le expresa al rey Asuero el plan malévolo que Amán había planificado. Y le dice
que la petición es que se compadezca de su pueblo. Ella le está pidiendo al rey que tenga compasión del pueblo judío. Y ella revela su identidad, aquello que había sido su vergüenza, donde ella había estado oculta como judía, ahora era su herramienta para tocar el corazón del rey Asuero. Y entonces ella le dice: porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, para muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me hubiera quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. Y el rey le pregunta: ¿pero quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? Recuerden que Amán no sabe que Esther es judía. Y el plan que él había autorizado a Amán, él lo hizo sin ninguna ponderación, pero al ser revelado la nacionalidad de su esposa, a la cual él amaba, y la amaba por encima de todas las otras mujeres, ella le dice de manera categórica: el adversario y enemigo es este miserable Amán. Y dice la escritura que Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. Y el rey se fue enfurecido cuando este plan malvado había sido descubierto. Y la horca que Amán había estado planeando, en la cual él quería colgar a Mardoqueo, fue entonces el lugar donde el rey decidió enviar como destino final a este hombre Amán. Y fíjense en que Dios había tornado un decreto de maldición en uno de liberación por causa de la obediencia de la reina Esther, quien decidió amar y decidió ser solidaria con su pueblo, al entender que Dios le había revelado el propósito para el cual Dios la había nombrado, le había permitido que ella fuera la reina de Persa. Y este hecho fue declarado fiesta nacional en el pueblo judío, y esa es la fiesta que todavía en estos siglos se celebra todos los años, que es una fiesta muy importante, tipo carnaval, es una fiesta muy gozosa, donde ellos celebran la liberación de su pueblo del exterminio que Amán había planificado. Y fíjense cómo Dios se encargó de restaurar no solamente a los judíos, sino restaurarle el nombre y la nacionalidad y devolverle el orgullo patrio a esta mujer, porque al él descubrir este plan de tanta maldad de Amán, el rey Asuero compensa a la reina Esther dándole las propiedades que eran de Amán, dándole honra al rey Mardoqueo, al Mardoqueo, el tío de la reina Esther, y regalándole el anillo de sellar. De manera que Mardoqueo es levantada su honra, y es Mardoqueo quien se encarga entonces de manifestar toda la dignidad del pueblo judío. Y en ese capítulo 9, que es el último capítulo del libro de Esther, dice ahí en el versículo 19 en adelante: Mardoqueo registró estos acontecimientos para que los judíos de todas las zonas y de los que vivían en todas las aldeas celebraran el 14 del mes de Adar como día de alegría y día de banquete y día de hacerse regalos unos a los otros. Y Mardoqueo lo establece como un decreto con la orden providencial del rey, donde iban a celebrar cada año los días 14 y 15 del mes de Adar como el tiempo en que los judíos se libraron de sus enemigos, y como el mes en que su aflicción, mira qué hermoso recordar esto, en que su aflicción se convirtió en alegría y su dolor en día de fiesta. Por eso debían celebrarlo a partir de ese año en adelante como día de banquete y día de alegría, compartiendo los alimentos los unos con los otros. Aleluya. Y hermanos, ciertamente vemos en esta historia del libro de Esther cómo la justicia prevaleció y el bien triunfó
sobre el mal. Bendito sea el Señor. Y esto nos revela que Dios siempre está presente en medio de nuestros conflictos, en medio de nuestras crisis, en medio de cualquier ataque o situación que nos pueda estar afectando, en medio de esta crisis que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Dios siempre obra a nuestro favor. Dios siempre se encarga de manera maravillosa, de manera que a veces no tenemos idea de qué manera Dios hace las cosas, hermanos. Dios siempre obra a favor de los que le creen. Nuestro deber es confiar en Él. Nuestro deber es esperar en Él. Porque Dios siempre tiene hombres o mujeres valientes, dispuestos a pagar un precio e inclusive hasta arriesgar su vida para hacer la obra que Dios les ha encomendado. Y en el tiempo perfecto de Dios, así como hizo en el pueblo judío, en esta celebración de Purim, así también Dios cambiará nuestra tristeza en gozo y cambiará nuestro dolor en alegría, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza, hermano. ¿No les parece hermosa esta historia? ¿No les parece extraordinario ver cómo Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Y así como libró al pueblo judío de este ataque malévolo, de este hombre Amán, así también Dios nos ha de librar de cualquier circunstancia, de cualquier ataque, de cualquier crisis. Dios vigila por nosotros. Dios obra a favor de nosotros. Así que, hermano y amiga, no temas. Hermano, confía que a la larga Dios siempre obrará a favor de nosotros. Que podamos seguir confiando en el Señor. Y permita el Señor que esta palabra que hemos estudiado en esta noche reanime tu corazón, llene tu alma de esperanza y de regocijo y que podamos esperar en Él. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Doy gracias a Dios por esta noche, por haber estudiado esta palabra junto con ustedes. Así que permita el Señor que podamos confiar en Él. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una hermosa y bendecida noche. Dios les bendiga.